Muy bien, mis amados hermanos, estamos en entrevista en este programa de Café Cheminí y estamos en compañía de nuestro hermano Arturo Abufón, hermano de Israel Casa Integral Chile y Argentina, y vamos a conocer el testimonio de nuestro hermano Arturo. ¿Y cómo está, hermano Arturo? Bendiciones. Bueno, hermanos queridos, shalom a todos. Les saludo en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Y mi nombre es Arturo Segundo Abufón Fuentes. Tengo 76 años. Soy casado con mi esposa hace 56 años. Y tengo 3 hijos, un varón y 2 mujeres. Y tengo nietos y bisnietos. Entonces, eso yo le agradezco a Adonai porque en realidad Él ha sido misericordioso y muy bueno con mi persona. ¿Cuánto tiempo que conoce a la Torá de Yeshua HaMashiach? En estos momentos empezamos nosotros, porque empezamos solo, con mi familia, con mis hijas. Será más o menos unos 8 o 10 años. ¿En qué condiciones conoció usted al Eterno, hermano? En la década del 80, 83, no, 84, 85 más o menos, que fue la época crítica aquí en Chile sobre todo, que hubo una gran depresión en cuanto a trabajos. Mucha gente se quedó sin trabajo y yo ahí también me admiro porque yo decidí retirarme del trabajo en que estaba. Realmente los primeros años 80, 81 se dieron más o menos, pero ya después del 82 se puso muy mala la situación y a la vez que se nos enfermó Sandra. Bueno, Dios sabe vos cómo hace las cosas y se nos enferma la Sandra, hubo que operarla de urgencia. El doctor salió de la operación, dijo la operación fue un éxito, pero la niña dijo cuando terminamos de operarla ya se le había reventado la vesícula y tenía hasta excremento en su interior. Pero pudimos lavar, limpiar, dijo, y se hizo todo correctamente, dijo, y esperamos que resulte. De ahí le dieron el alta y la Sandra no sanaba del herido. Hasta que pasó un buen tiempo. La verdad que no me acuerdo bien si fue un año más o menos que estuvo esto, y un día mi hermana viene y me dice que había llegado un doctor alemán que venía de Alemania. Entonces un gastroenterólogo dijo para que la vea. Así que fueron con mi señora y la llevaron. Y el doctor, lo primero que le dice a mi señora, ¿sabe? Le dije, ¿usted es separada o no? Dijo, sí, tengo mi marido. Entonces dígale a su marido que venga a hablar conmigo. Entré yo y me dice, ¿sabe? Me dijo, voy a ser bien honesto con usted. La niña no tiene vuelta. Entonces, cuando suceda lo que tiene que suceder, me dijo ella, fallezca, usted viene para acá y yo le firmo el certificado de defunción. Así de simple. Pero no se puede hacer nada. Le digo, no, me dijo, no hay nada que hacer. Así que me acuerdo que esa vez salí de ahí y no había qué hacer. Me senté en una plaza, estuve pensando y al rato después me vine. Y aquí le comuniqué a mi señora, el día anterior. Y como teníamos una hermana que vivía al frente, y ella iba a una iglesia también de cerca de la casa, una iglesia bien humilde, bien pequeña. Y llega un día, como mi señora le había contado lo que pasaba con Sandra, le dice a mi señora hermana, le dice, ¿usted me prestaría a la niña para llevarla a la iglesia? Y mi señora le dice, sí, pero ¿qué sacan en llevarla? Le dijo, sí, no tiene vuelta, estamos esperando nomás, le dijo, que lo que Dios quiera. No, pues le dijo, es que yo tengo un médico, le dijo, que es muy bueno, y él la va a sanar. Entonces mi señora creyó y le dijo que la llevara. Esto fue día martes, si no me equivoco. La llevaron a la iglesia y oraron.
por ella. Salieron ese día y no pasó nada. Entonces el día jueves ella la viene a buscar nuevamente y la vuelve a llevar a la iglesia. Vuelven a orar por ella y cuando llega en la noche a la casa, llega corriendo y saltando la Sandra y mamita, me sanó el Señor, mira, mi herida. La tenía cerrada. Y era una herida que supuraba, si la Sandra iba al colegio y llegaba con el uniforme todo manchado. Entonces, cuando ese día llega y con la herida seca, ahí mi señora ya lloramos, es decir, todos lloramos. Pero yo igual no creía, todavía. Y Dios sanó a la Sandra, hasta el día de hoy. Y cuando la llevamos al médico, que la revisara, todo eso, sí, le dijo, pero hay que quedar que no vaya a poder tener hijos. ¿La llevó donde el mismo alemán? No, a otro médico. Porque ya el médico salía muy caro ir a donde él, porque en ese tiempo no estábamos en condición. Claro. Así que la llevamos al consultorio. Y ahí el médico le dijo, sí, la niña sanó, pero no va a poder tener hijos. Wow. Por toda la enfermedad que tuvo. Y no fue así porque tuvo a la Yosel. Exactamente. Claro. Entonces esas son cosas que Dios hace y es por eso que yo quiero contar el sueño que tuve cuando niño. Eso porque, hermano Arturo, porque esa fue su primera experiencia, ¿no? Esa obra de sanidad que nos comenta con esa fue la primera. ¿Con lo sobrenatural o usted tuvo antes? Esa fue la primera experiencia sobrenatural. Porque tuve una, pero no le tomé importancia yo porque como no creía en esos años. Era muy incrédulo usted, ¿no? Sí, es decir, después, con el tiempo me puse incrédulo. Porque, es decir, a mí me gustaba leer harto y ver noticias que venían del extranjero. Entonces se veía, por ejemplo, que en China, en Rusia, mataban a los niños en guerra, todas esas cosas. Entonces era fuerte. Entonces yo siempre pensaba, si dicen que hay Dios, ¿por qué Dios permite estas cosas? No tenía el conocimiento tampoco, es decir, por el momento no sabía qué pasaba. Así que yo creo que Dios hizo eso para afirmar después mis pasos cuando yo empezara a caminar. Por eso exactamente. Entonces, usted nos quería comentar una experiencia de niño, de pequeño, ¿no? Claro, de cuando tenía 10 años, que eso para mí, yo digo, ese es mi principio, porque a ver. Yo se lo voy a gastar para que vayan más o menos. Resulta de que estaba yo, es decir, estaba durmiendo cuando tengo un sueño donde aparece mi mamá que me dice... ¿Qué edad tenía usted, perdón? 10 años. 10 años. Claro. Me dice a mí y a mi hermano, ¿por qué no van a buscar a su tío? Nosotros teníamos un tío alcohólico. ¿Por qué no van a buscar a su tío allá en la cantina? Así que entré y estaba mi tío ahí. Tío, le dije, dijo mi mamá que se fuera. Ya me dijo, me voy al tiro. Dejó el vaso ahí y salió con nosotros. Y en eso hay un camino que sube hacia un camino de tierra. Y en la altura, a lo lejos, se ven tres jinetes que vienen con él. Y mi tío los queda mirando y dice, arranquemos, chiquillos, porque nos van a matar. Esos vienen contra nosotros. Y atravesamos por un trigal que había que nos tapaba. Era grande el trigal, la espiga inmensa de grande. Que lo veía yo en mi sueño. Corríamos, pero ellos nos alcanzaban. Y nos mataban. Y ahí después yo no veía, en el sueño no veía más a mi tío. ¿Usted vio los jinetes o no? Sí, pues. ¿Vio cómo eran? ¿Qué apariencia, aspecto tenían? No, la cara no se las vi, sino que arrancamos nomás y lo único que después yo veo, después que nos pillan, nos veo que nos están velando. Okay. Entonces veo yo, por ejemplo, mi hermano sentado en su ataúd y yo en el mío, y dos ataúdes blancos. Pero no veía a mi tío, ni veía a mi amigo, al amigo que andaba con nosotros, que era el vecino. Yo veía en el cementerio cuando ponían los ataúdes, los echaban al hoyo y después los empezaban a tapar. Cuando ya los tapaban, mi mamá se ponía a llorar nuevamente y nosotros íbamos con mi hermano, la abrazábamos
Y le decíamos, no llores, mamita, si nosotros estamos bien. Y en eso venía una fuerza extraña y nos levantaba. Y subíamos, me acuerdo, y al llegar al cielo, había un ángel que nos estaba esperando. Y el ángel nos decía, vamos, que Dios quiere hablar con ustedes. Entonces cuando entramos a caminar por el pasillo ese, y esa vereda era la misma que vi después, los años después, cuando le conté el sueño de la Biblia. Ajá. La misma vereda, oro, plata, pero era diferente la parte, porque era como un campo grande que se veía así, y se veía primero todo lo que eran los árboles frutales. Veíamos las manzanas, duraznos, la uva. Y en ese sueño yo vi las uvas del porte de una manzana cada grano, y después venía un campo donde había trigo, y las espigas de trigo tienen que medir como 50 centímetros cada espiga. Tremendo. Wow. Y de ahí llegamos a otro lugar donde hay como un campo verde bien lindo, y es decir, es como explicarlo, donde hay un coro de ángeles con diferentes clases de instrumentos. Y ahí yo por primera vez vi el chofar. Nunca lo había visto. Y después cuando lo vine a conocer, y wow, dije yo, Dios, ¿qué hiciste conmigo? Entonces, y seguimos caminando, y estaban cantando una alabanza que la tengo aquí, en mi mente. Nunca la he escuchado. Wow. Y creo que el día que venga Yeshua y estemos con él, la voy a escuchar. Y voy a decir, esta era. Así que, y de ahí fuimos caminando y llegamos a una parte donde hay como una casa, pero bien hermosa, hecha de piedras, ¿cuánto se llaman? Labradas. Es una puerta bien linda, Ángel la abre y nos dice, entre. Entramos, y en la sala, lo único que se veía, porque la sala era grande, había el trono de Dios, que era, lo voy a intentar describirlo porque es muy hermoso. No había visto cosa más hermosa que esa. Y veo el trono arriba, la parte de arriba, tenía piedras preciosas, era de oro con plata fina, tiene que haber sido, me imagino, si es Dios que es de eso. Entonces, y donde posa los brazos, también tenía una perla, unos diamantes grandes también. Y yo nos quedamos maravillados, con mi hermano mirando, estábamos parados mirando, y de repente sentimos unos pasos, y se suena el faldón del que viene caminando, suena. Y cuando va llegando a la puerta, mi hermano cae de guata así en el suelo, y después yo. Y yo trataba de levantar la cabeza y no podía. Él da la vuelta, pasa por entre medio de nosotros y se sienta y pone sus manos. Y cuando pone sus manos, se sienta, le veo la sandalia, una sandalia preciosa. Y le veo las cicatrices que tenía en los pies, de los clavos. Y después cuando me enderezo, me dice, él endereza. Me enderezo y quedo hincado. Y ahí le veo las manos. También veo las cicatrices. Y a él lo veo yo desde la nariz hacia abajo, con una barba entrecana, muy hermosa la barba, que le llegaba al estómago. Y empieza a hablar conmigo, entonces nosotros nos pusimos a llorar con mi hermano. Llorábamos. Y lo único que le decíamos, queremos ver a mi mamá. Entonces me dice, pero niño, me dice, no puedes ver a tu mamá, porque el tiempo de aquí no es el mismo tiempo de la tierra. Eso yo no tenía idea, menos a mi niña. Entonces seguimos llorando, mi hermano sigue llorando. Entonces yo le digo, pero señor, yo quiero ver a mi mamá. Insisto yo, y insistí como 3 veces. Y él me dice, por tu insistencia, te voy a dejar ir a verlo, pero acércate más a mí. Me acerco yo al lado de él, y él pone su mano en mi cabeza y empieza
a orar. No sé si estaría orando, no sé qué me dijo, no sé qué dijo, porque no entendí absolutamente nada de lo que él dijo. Y eso lo he ido descubriendo de a poco, lo que más o menos pudo haberme dicho. Y así que, y ahí me dice, cuando él saca su mano de mi cabeza, me dice, vas a ir a ver a tu mamá, y me pasa una bolsita de estas, la que usaban los romanos para echar las monedas. Me pasa la bolsita, me dice, toma, yo iba a hacerla a tu madre. Y llama al ángel, baja con él. Sí, pero yo quiero ir con mi hermano, le digo. No, me dijo, tu hermano se queda, vas tú. Y bajo yo con el ángel, y el ángel me espera arriba, y yo abajo, y veo a mi mamá, que estaba pidiendo limosna con un tarrito en toda la esquina de donde vive la Sandra ahora, que ahí vivíamos nosotros. Wow. Y en toda la esquina veo yo que mi mamá está pidiendo limosna. Y estaba viejita. Entonces, y ahí, es decir, como que me cayó un poco la teja de por qué me habían dicho que no podía venir. Y en eso yo me acerco, hago cariño en el pelo a mi mamá, y el ángel de arriba me hace una seña, y le dejo caer la bolsa en el tarrito. Mi mamá abre sus manos y dice, gracias, Señor, por lo que tú me diste. Entonces, de ahí, el ángel me llama, subo, y ahí yo despierto del sueño. Wow. Entonces, resulta que pasaron los años, y esto fue en el año, mi mamá murió en el año 90. Sí, perdón, este sueño fue cuando usted tenía 10 años. Claro. ¿Y este sueño lo tuvo permanentemente usted luego en su memoria? ¿Lo olvida? Claro, ¿Qué pasa con el sueño? se mantuvo siempre en mi memoria, pero durante el lapso de crecimiento que tuve, yo me olvidé del sueño. Es decir, no sé si lo bloqueé, porque nunca se me olvidó, sino que cuando ya pasó lo de la Sandra, y empezó Dios a trabajar conmigo, porque ahí empezó fuerte a trabajar conmigo, a darme duro, es decir, todo lo que hacía me salía mal. No tenía nada, me salía bien, habíamos quebrado. Pero sí que tengo que reconocer que nunca nos faltó el pan ni el agua. ¿Y usted era muy incrédulo entonces en ese periodo? ¿Resistió mucho el llamado del Señor? No, si yo ahí, por ejemplo, como entré a trabajar a esa parte del pozo, me vino una depresión. Y en esa depresión empecé a tomar más alcohol de lo debido. Y ahí también Dios empezó. Ahí fue cuando ya él empezó a trabajar conmigo para que yo me acercara. Y yo me recuerdo que en esos años ya mi señora iba a la iglesia, y me acuerdo que fue un verano, febrero, si no me equivoco, hicieron una conferencia que se llamaba en la iglesia en donde iba, y vinieron pastores del sur y todo eso, y mandaron, dijeron a mi señora si podía atender a un pastor aquí en la casa de nosotros, es decir, que se quedara en las noches, porque la comida, todo eso corría en la iglesia. Entonces mi señora les dice que tiene que preguntarme a mí. Entonces yo le digo a mi señora, para la risa, le digo yo a mi señora, sí, le digo yo, mira, yo no tengo inconveniente que vengan a quedarse aquí, pero lo único que dile al tiro, no me vengan a hablar de Dios cuando estén conversando conmigo. Ya me dijo. Y vinieron, eran ancianos los dos, era un matrimonio. Y el pastor, pero se portó estupendo. Nunca me tocó el tema, pero de repente me la tiraba suavecito. Y ya porque estaban una semana, y cuando se fue el día sábado, que fue la última noche que estuvo, el día domingo en la mañana, se levantó temprano. Entonces él me dice, ¿sabe que anoche tuve un encuentro con el Señor? Y el Señor me dice que usted es suyo, que usted es el del León. No le haga más el quite, porque si no lo va a seguir aporreando. Porque el Señor me dijo, al hijo que ama, lo castiga, me dijo, para que entre el camino. Entonces hágale caso, empiece a buscarlo. Entonces yo lo quedé mirar. Entonces le dije yo, bueno, no sé, pues usted dice eso, le dije, pero yo no siento nada, le dije.
¿puedo orar? Me dijo usted. Bueno, le digo, y pone sus manos en mis hombros y empieza a orar. Y termina de orar y me dice, usted, me dice, va a ser instrumento muy apreciado en las manos del Señor, porque ya el Señor a usted le entregó lo que tiene que hacer. Y ahí por primera vez me vuelvo a acordar del sueño de mi niñez. Y ahí empecé a meditar, pero igual, es decir, el enemigo ¿Qué etapa de su sueño vino en ese momento a su memoria cuando el pastor en esa oportunidad el le sueño dijo? completo. El sueño completo. Claro, el sueño completo. Porque ahí me di cuenta yo de lo que Dios había hecho cuando puso su mano sobre mi cabeza. Entonces, si Él me dice eso, entonces, y ahí yo empecé a ver, y ahí también empecé a cambiar mi actitud. Al año siguiente vino otro pastor, pero también anciano y también tan bueno como el primero, porque pudimos conversar. Es decir, él me habló, porque yo ya estaba más dado a ir. Sí, siempre mi señora me decía, vamos a la iglesia, me decía, no, sí, porque yo no me gusta cuando bailo, le decía yo. A mí me dan cosas, esas cosas que hacen. Entonces, pero igual yo llegaba con trago a la casa y me costó dejarlo. Entonces, hasta que un día tuvimos un drama con mi señora y la hermana que había llevado a la Sandra, la hermana Rudy, que había llevado a la Sandra a la iglesia, viene ese día como a las 6:30, 7 de la mañana a la casa. Y cuando porque mi señora ya se estaba levantando porque quería que yo me fuera y que nos íbamos a separar y que fuéramos caos. Y ya no me quedó esa alternativa B si yo no podía cambiar. Era mi pensamiento. Entonces ella se pone a hablar y le dice, hermana, le dice, no haga lo que está haciendo. ¿Sabe? Le dijo que desde las 4 de la mañana que el Señor me tiene despierto diciéndome que venga a su casa. Entonces, y ahí empezó a conversarle a mi señora. No, le dijo, si usted no se puede separar del hermano. Sí, él le dijo, para mí es un hermano, porque el Señor ya le entregó lo que él tiene que hacer, no será ahora ni mañana. Y le dijo tantas cosas a mi señora y me estaba escuchando. Me va a creer, pastor, que todo lo que ella le dijo me hizo llorar. Uno dice, no voy a tomar más, de aquí para adelante no tomo más. Pero no se da ni cuenta cuando empieza a tomar. El enemigo es tan astuto. Entonces yo le conversaba a la Sandra la otra vez, no, es decir, si yo tengo que agradecerle al Señor, le decía yo, todo lo que él hizo conmigo. Y eso yo le doy gracias a él, dije yo, por lo que hace. Y hasta el día de hoy, dije, porque él me rescató y yo sé de dónde me sacó, porque si yo vi el hoyo en donde estaba. Y todo lo que ha hecho por mí, todo lo que me ha dado, entonces no puedo, le dije yo, le conversamos con la Santa. Es por eso le dije yo que yo soy partidario, porque usted eligió, tu mamá eligió, nos encerramos prácticamente en la casa. No fuimos más a visitar a la familia, y por lo menos yo lo acepté, que eso era importante. No fuimos más a juntarnos con la familia, los 18, los Pascuas, los Años Nuevos, todo eso lo borramos. Pero igual el demonio me buscaba y yo caía. Hasta que un día me acuerdo que estábamos discutiendo con mi señora porque había llegado yo también muerto de nuevo. Y viene mi hermana ese día y me dice, mira, me dijo, para nacer mañana, me dijo, por el día siguiente. Mañana, me dijo ella en el consultorio, me dijo, una reunión para los alcohólicos. Sí, pero yo no soy alcohólico, porque uno no sabe cómo es alcohólico. Entonces, que yo no soy alcohólico. No, pues me dijo, si tú tomáis todos los días y no te cansáis, es porque soy alcohólico. Entonces, ahora me dijo, si tú quieres ir, y ahí después se va a ver mi hermana y me dice mi señora, si realmente tú me amas y amas a tus hijos, anda mañana. Entonces, yo la quiero ir.
Y pensé entre mí, la vaya a decir que bueno y voy a ir, dije yo, para que no me moleste. Porque ese es el pensamiento del diablo, no era mío. Claro. Y pues, voy en la bicicleta para allá, y cuando entré, le digo yo a la doctora que está haciendo eso, soy el hermano de la María Angélica, me dijo. Ah, me dijo, ya, pasa. Y me ponen una silla en el círculo de gente que es alcohólica. Entonces, cuando se me acerca, yo le tomo la mano. Oiga, le digo, no me va a hacer preguntas como se la está haciendo ella, porque yo no voy a responder. No, me dijo, quédese tranquilo, no, caballero. Quédese tranquilo, escuche. Y empezó cada uno a dar su testimonio. Y de repente llega donde hay un niño que era de la edad más o menos de Claudio, mi hijo. Llega donde el niño, y el niño se para y dice, yo soy alcohólico y drogadicto, gracias a mi papá y a mi mamá, porque ellos me mandan a comprar vino, me hacen tomar vino cuando están tomando, y yo tengo que consumir droga también porque ellos también consumen droga. Termina de decir eso el niño y yo me paro llorando. Yo no veía al niño, veía a Claudio, a mi hijo. No, mi hijo, no, salí gritando. Y eso me emociona mucho porque fue tan fuerte para mí ver eso. No, y viene la doctora, parte corriendo, me abraza, llama a una enfermera y me llevan a un box. Entonces, no, le dije, yo desde este momento dejo de tomar. No. Por eso siempre yo digo, yo tengo un Dios que cuando me llamó, me impactó. Y es un Dios de impacto. Porque realmente Yeshua es un Dios de impacto. Y eso me dieron, me acuerdo, esa noche, esa tarde, ella me dio Valium para que pudiera dormir, porque me dijo que no iba a poder dormir. Y me dieron las pastillas que le dan a los alcohólicos, las Antaur. Pero yo me vine, no fui a comprar ese día porque fue tan fuerte lo que vi, lo que sentí dentro de mi interior, que prácticamente venía en la bicicleta y yo venía llorando todavía. Y llegué aquí y le conté a la Susana lo que había pasado. Entonces, y de ahí empezó a venir un cambio. Pero no voy a decir que lo dejé al tiro, no. Porque el diablo es muy astuto. Pasaron, claro que ahí ya yo me podía aguantar un poco. Y pasaron 2 días y volví a caer. Pero ya ahí fue duro, porque desde que yo caía y ya me veía que estaba embriagado, me ponía a llorar. ¿Por qué lo hiciste otra vez, Arturo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Venía la culpa. Claro, venía la culpa y todo eso. Y ganas de destruirse uno mismo. Si el demonio es. Y yo sé por qué me quería destruir. Ahora sé por qué me quería destruir. Entonces, me acuerdo que una vez me dice mi señora, ¿por qué no? Me acompaña. Y ella misma, quédate en el último asiento acá. Si hay algo que no te gusta, te paras ahí y me esperas ahí afuera. Ya, pues. Así que me senté en el último asiento acá, ahí por la puerta. Y empieza con el hermano a predicar y habló sobre el alcoholismo. Pero el diablo, como tergiversa las cosas, cuando terminó la reunión, y le digo a mi señora, ¿por qué andas contando las cosas mías? No, se sintió atacado usted. Claro, no, me dijo, si yo no le contaba a nadie. Pero ¿cómo él sabía, le dije yo, que yo era alcohólico? ¿Pero te nombró? No, pues le dije, no me ha nombrado, pero él habló de los alcohólicos. Y que lo único que voy a sacar el alcoholismo, le dije yo al Señor. No sé si será cierto eso o no, le dije yo. Y total que llegamos acá como discutiendo, así, pero igual después yo también entré un poco en razón. Y a la semana siguiente fui el día día jueves, a la iglesia. Y el pastor dice, en estos momentos, dijo, hermano, el Señor me dice que hay una persona que tiene que pasar hoy día, porque Dios quiere que pase. Y cuando dice eso, algo sentí dentro de mí. Y empezó la lucha.
Que pase para que oren por usted, ¿o no? Claro, para que me ungieran en ese tiempo los ungimientos que hacen los hermanos. Entonces, paso, decía yo. Tengo que haber estado, yo creo que unos 5 o 10 minutos en esa. Y el pastor acá decía, Dios lo está esperando, hermano, Dios lo está esperando. Entonces yo, hasta el final, tomé la decisión y pasé. Entonces cuando él me dice, ínquese, no, pastor, sí, de pie nomás. Bueno, me dijo, como usted quiera. Entonces él empieza a orar y yo creo que él pone las manos en esta posición. Entonces empieza a orar. Y cuando él está orando, de repente siento algo, como una mano en mi cabeza. Y siento un fuego que me corre desde la mollera, ¿cómo se dice?, hasta la planta de mis pies. Y en eso siento algo más fuerte aún, que abre mi boca, una mano que se mete para adentro y saca algo. No sé qué es lo que sacaría, pero yo anduve una semana que no podía, me costaba tragar. Hasta cuando tomaba agua me dolía. Esa fue fuerte también esa experiencia, porque nunca lo pensé. Y ese fue el comienzo prácticamente de mi conversión total. Porque de ahí yo empecé a buscar con más ahínco, a orar, acá en la casa, que no lo hacía, a leer la Biblia, sin saber leerla. Y así sucesivamente. Claro, porque usted en esta conversión, podríamos decir, usted conoce, ¿verdad?, a Jesús, y usted comienza a participar de la iglesia pentecostal, acá en Chile, en Santiago. Claro. ¿Eso en qué año más o menos fue? Como el 86, más o menos 87. Ya, correcto. Claro, porque después o sea, usted se resistió más o menos de la enfermedad de la hermana Sandra hasta esas 4 o 5 años, claro, estamos hablando. Claro, si no fue así. Mire. Entonces, por eso ahora, por ejemplo, cuando me suceden cosas, como han sucedido, voy a la planta del Señor y digo yo, Señor, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué mal hice? Entonces, perdón, cuando usted estuvo en ese momento y el pastor lo invita a pasar adelante allí en la iglesia y ora por usted, le pone la mano, ¿verdad? Pone sus manos sobre usted y siente esto sobrenatural. En ese momento... Pero bueno, el pastor me dice que él no puso su mano en mi cabeza. Ah, usted habló con él después, le preguntó. Claro, le pregunté yo. Ya. Entonces, no, me dijo, yo no puse su mano, yo me quedé tal cual como usted me vio. Lo único que sentí, me dijo, que estaba el Espíritu Santo en usted. Y yo lo sentía también el Espíritu, me dijo, que estaba trabajando con usted. Y bueno, y después de aquella oportunidad, ¿usted volvió a tomar, a consumir alcohol? No, nunca más. Nos juntábamos aquí en mi casa con mis hijos, se compraba, pero que hay ya la bota ya se cerraba, los chiquillos míos ninguno toma. Entonces, y yo compraba por curiosidad, como contó, y me dio risa cuando contó el pastor Alfaro. Entonces, y de ahí después cuando contó el pastor Alfaro eso del vino, claro, dije yo, ¿por qué comprar? Porque yo era alcohólico. Aunque no lo tomara, pero entonces uno va aprendiendo todas las cosas. Tremendo testimonio, hermano Arturo. ¿Y cuándo comienza a tomar cuerpo? ¿Y cuándo comienza a tener sentido ese sueño que usted tuvo a los 10 años? Empieza a tomar sentido cuando muere mi mamá. Fue algo tan mágico y extraño que no sé cómo explicarlo, porque fue fuerte. Ya después enterramos a mi mamá y yo todos los días iba a orar, Señor, ¿por qué me dijiste? ¿Por qué me dijiste? Y un día estoy llorando en la pieza y se ilumina la pieza. Y siento una voz que me dice, cabeza dura, me dice.
te dije, la salvé y la sané. Señor, la salvaste y la sanaste. Ahí me di cuenta. Se la había sanado para ayudarse. Wow, la había salvado. Claro. Sí, como le digo, y era ver una persona durmiendo. Nunca lo había visto. Y esta segunda oportunidad le dio paz, esa voz que le habló. Sí, una tranquilidad ya, una tranquilidad completa, porque yo había empezado a dudar. Dejó de reclamarle al Señor. Claro, ya de ahí hasta el día de hoy trato de no reclamarle, que sé lo que pasa. Wow. ¿Y cómo logra entender entonces el sueño ese de los 10 años? ¿Cómo lo logra asimilar, comprender un poco más, darle un poco más de sentido? Fue cuando, por ejemplo, siempre hubo respuesta de parte de Dios, ¿sí? En todas las preguntas. Por ejemplo, Dios me respondió con la bolsita que me había dado para mi mamá, que era la salvación de mi mamá, por intermedio mío. Y después me responde cuando me dice, el tiempo de aquí no es el mismo de allá, de la tierra. Me responde por el apóstol Pablo. ¿No? Y el apóstol Pablo dice. Entonces, dije yo, y ahí he ido viendo. Y hay cosas, por ejemplo, cuando él puso su mano en mi cabeza que me queda, ¿cómo explicarlo? Me quedan cosas que saber de aquello. Pero sé que lo que viene para mí no es fácil. Porque lo que viene no tan solo para mí, sino para todos va a ser muy difícil. Porque nos vamos a tener que enfrentar a cosas que... Es decir, como dijo el apóstol Pablo, vamos a tener que luchar no contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas, ¿no? Claro Entonces, que sí. si no estamos preparados para eso, no... ¿Y en qué momento, hermano Arturo, en qué momento usted conoce de la Torá y se le revela la Torá a su vida? Resulta que aquí en mi casa nosotros empezamos unos estudios de Torá con unos hermanos que venían, que eran también de la Alianza Cristiana Misionera. A lo mejor alguno de ellos lo conoce, pero yo no me recuerdo el nombre. Quien se recuerda del nombre es la Sandra. Entonces, él hizo varios estudios con nosotros sobre y a él le encantaba la Torá. ¿En su casa? Claro, él hablaba desde Génesis hasta, ¿cuánto se llama? Apocalipsis. No, los 5 libros del... Deuteronomio. Claro, y de ahí nos enseñaba y después nos llevaba a las cartas de Pablo. 2010 más o menos. 2010. Y que cuando usted comienza a entender todas estas cosas, se le plantearon probablemente temas como el Shabbat, las santas convocatorias, la vigencia de la ley, ¿verdad? Claro, es que ahí uno cuando ya empieza a aprender estas cosas, Dios mismo la va poniendo en el corazón. Es decir, pienso yo de esa manera. Entonces cuando empezamos nosotros acá a estudiar primero solo, me costó un poco, para ser bien sincero. Me costó un poco porque yo lo tenía tan integrado que no era el chaval, ya no corría, es decir, lo que le dicen a uno en la iglesia. Claro. Pero cuando ya empecé a estudiar Torá y a ver los mandamientos del Señor y a ver todas esas cosas, ya se aclaran esto. Y el corazón, porque todo eso Dios dijo que ya no iba a poner sus mandamientos en el corazón del hombre. Claro. Entonces, y eso es lo que hizo Dios cuando me entregó la Torá, que yo la tuve que leer cuando en el sueño que le conté. Estaba durmiendo, mi espíritu sale de mi cuerpo, miro mi cuerpo y mi cuerpo está durmiendo. Siento una fuerza que me lleva, paso el techo de mi casa y subo. Y hay un ángel que me está esperando, de las mismas vestiduras que yo los había visto en el sueño del niño de los 10 años. Y el ángel custodio no abre la puerta con el ángel que iba conmigo. El ángel entra primero que yo, se sienta en el último asiento
y yo me quedo parado en la puerta. Miro a los lados y veo las sillas, es decir, bancas, con una madera exquisita. Tiene que ser la mejor madera con la que hizo Salomón el templo. Y al fondo hay un púlpito, también de una madera riquísima, especial. Y está el libro. Y me dice el ángel, porque yo estoy al lado de él, me dice, ve, dice el Señor, que lo leas desde el principio hasta el fin. Yo te espero. Entonces yo parto y abro el libro. Tenía las letras de oro y acordándome, no sé si se lo dije, y las letras estaban en hebreo. Claro. Abro la tapa y empiezo a leer Génesis, y así sucesivamente hasta llegar al final. Y cuando llego al final, me tengo que haber quedado pensando, porque el ángel me dice, cierra el libro y déjalo tal cual está, como estaba. Y lo cierro yo y lo dejo como lo tenía puesto. Y cuando predica el pastor Camilo, primero fue el día viernes lo que te enseñó, y ahí me quedé pensando. Cuando predica el pastor Camilo, me acordé del sueño. Yo. En ese año el Señor me entregó la Torá a mí. Y le digo yo ahora, porque ese día estaba solo, yo, mi Señor andaba en teclado. ¿En qué año puede haber sido ese sueño, este segundo sueño? Ese tiene que haber sido el 90, 91, por ahí. Y 35 años, ese sueño en pausa, y de pronto recuerda el sueño con una prédica de un Shabbat del pastor Camilo. Claro. ¿Y qué relación hace usted? ¿Qué fue lo que gatilló ese recuerdo? Claro, lo que él dice cuando, por ejemplo, empieza a explicar, cuando el Señor le entrega la Torá a los israelitas, los 10 mandamientos, y el pueblo, en vez de acercarse, se aleja. Entonces, y ahí me gatilló. Dije yo, claro, lo que pasó conmigo. El Señor me entregó la Torá y yo me alejé, me olvidé de aquello. En el momento que el Señor me la entregó, me pasó lo mismo que los israelitas. Y esto dije yo. Y después viene donde dice la palabra que todo tiene su tiempo. Entonces dije, a lo mejor disculpa lo que me estoy diciendo, pero a lo mejor ahora era mi tiempo. Y a lo mejor este es mi tiempo de lo que Dios quiere decirme de cuando me dio el sueño de los 10 años. Porque estamos llegando, dije, estoy llegando al ocaso de mi vida, y según yo creo que no he hecho nada todavía, y hay algo más que quiere el Señor. Que eso tengo que investigarlo, averiguarlo, y Dios me lo va a dar, porque Dios nunca retrocede. Es lo que quiere, que nosotros avancemos. ¿Qué sintió cuando comprendió que el Señor le había dado ya su Torá en un sueño el año 90, y ahora 35 años después usted logra comprenderlo? ¿Qué siente a partir de haber entendido ese sueño de esa manera? No, se siente ya, bueno, hasta el día de hoy, una alegría, un gozo, se puede decir, enorme, porque ¿Usted entendió finalmente entonces que el Espíritu de Dios obró en su vida y le dio la Torá y la puso en su mente y en su corazón? Claro. En su boca y en su corazón. Es decir, como la profecía cumplida, ¿verdad?, en su vida. Claro. ¿Y usted había tenido la duda de aquello antes? ¿Lo había dudado, lo había pensado? ¿Se había preguntado alguna vez usted, Señor, ¿habrás cumplido esta promesa? ¿Habrás puesto tu Torá en mi mente y en mi corazón? ¿Se lo preguntó alguna vez o no? Claro que no lo preguntaba, pero no se me había abierto la mente como se me abrió ese día, con lo que está predicando el pastor ese día.
porque de repente es bien importante a veces uno escuchar y saber decir, y Dios en esos momentos cuando toca. Entonces, igual es lo mismo, por ejemplo, cuando dice uno, si pensemos humanamente, el monte Sinai humeando, temblando, relámpagos, trueno, chofares sonando, trompetas sonando, la tierra moviéndose. ¿Qué habríamos hecho nosotros? Mi pregunta. Habríamos sido tan valientes como los israelitas que se pararon y estuvieron un rato esperando. Y más encima la voz de Dios. Cuando dice que nadie que escuche la voz de Dios vive. Entonces, yo me hacía esas preguntas al principio y ahora ya es ¿Está algo tranquilo? Sí, totalmente tranquilo. ¿Y qué mensaje podría darle usted a la audiencia en este programa, en esta ocasión? Aquel que probablemente ha experimentado cosas milagrosas y probablemente las atribuye al universo, las atribuye a la suerte, al mérito propio, pero que no piensa en Dios. ¿Qué mensaje, o incluso a los hermanos, ¿verdad? De Casa Integral, ¿qué mensaje podría dejarle usted? Es que es un poco difícil, porque no todos pensamos de la misma manera. Porque resulta de que el Señor a nosotros, a todos, nos hizo muy diferentes. Es decir, a cada uno de nosotros nos hizo diferente. Y el hecho más comprobable de que somos diferentes uno del otro es por nuestra huella digital. Entonces, por eso es un poco difícil dar un mensaje de este estilo, porque creo que va todo en la disposición del corazón de las personas. Porque si uno empieza a meditar, y si hemos leído la Torá, vemos, por ejemplo, la disposición que tuvo Abraham, nuestro padre, hacia el Señor. Porque si él no hubiese tenido esa disposición, no habría sido nuestro padre. Y así si seguimos caminando en la Biblia, el caso de David. Y David pecó cuántas veces delante de la presencia del Señor, y el Señor ahí estaba con él, lo perdonó y aún hizo que de sus lomos saliera Yeshua HaMashiach. Entonces es una maravilla. En el fondo es una maravilla que en eso yo admiro a nuestro Padre, porque hace cosas que uno no se las espera. Entonces lo único que podría decir yo, tener perseverancia, buscarle al Señor con todo su corazón, que cuesta, yo sé que cuesta y cuesta mucho, porque estamos en un mundo incrédulo y estamos peleando con huestes que no las vemos. Entonces es difícil, pero el que persevera, y como dice la palabra, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Y aún yo no me considero salvo, porque me falta mucho todavía. Mucho. Muchas gracias, para llegar a la estatura de Dios o de algún apóstol. Claro. Ni a las sandalias de ellos, digamos. Así pues. Muchas gracias, hermano Arturo. Gran testimonio que nos ha contado. Cosas sobrenaturales, cosas increíbles de pronto, pero que el Señor va trabajando, ¿verdad? En la vida de cada uno, en el testimonio, nos va forjando el carácter, nos va forjando la personalidad. También Él va poniendo, ¿verdad? Como dice su palabra, el querer, como el hacer su voluntad, va poniendo fe en nosotros, va regando y nos va forjando, ¿verdad? De manera que lo que nos resta a nosotros solamente es poner, como dice usted, nuestro corazón y todo nuestro ser a disposición de Él y dejarnos guiar y dirigir, ¿verdad? Sin ser rebeldes. Exacto. Sí, por poner un ejemplo bien simple. Yeshua pasó y le dice a Pedro, ven, sigue. Bien sencillo.
¿Qué hizo Pedro? Se fueron, lo siguió. Son todos sus defectos. Así mismo debemos ser nosotros, ¿verdad? Como claro, discípulos obedientes. Claro, porque nosotros, es decir, en nuestras imperfecciones, Dios crece y se agranda y se magnifica. Así es. Bien, pues hermano, muchísimas gracias por el testimonio de hoy. Vamos a dar término a esta entrevista entonces y le agradezco mucho, hermano, por su testimonio y por abrir su corazón a esta entrevista.